Bueno, Bueno, voy a voy a mencionar algunos que no pude marcar, posiblemente posiblemente sí están presentes. Ortega Cruz, no. no. Pablo Chen, Pablo Chen, Pablo, Jennifer Adriana, ella sí, ¿verdad? Bueno. Muy bien. Entonces, para empezar vamos a ver el mal del tayuelo que también conocemos como mal de almácigo o damping off. Como ya habíamos visto anteriormente, damping off puede ser ocasionado por una serie de enfermedades, no solo una, puede ser Fusarium, Fitium, Phytophthora y Rhizoctonia. No necesariamente tienen que estar las 4, puede ser una de ellas, 2 o 3 de ellas. Cualquiera de estas pueden presentarse al mismo tiempo. La característica del mal del tayuelo, como su nombre lo dice, un mal de almácigo, es porque se hace referencia a plántula, es decir, planta pequeña, que tiene pocas semanas de haber germinado y que lo que ocasiona son enfermedades, todas ellas son enfermedades radiculares y del cuello de la planta. Es decir, que vamos a tener un daño en la raíz, obstrucción de la raíz, mal crecimiento en la raíz, pero también podemos ver esta sintomatología que es en el cuello de la planta que se da un estrangulamiento. Entonces, lo que provoca es que no pasen los nutrientes del agua a la planta, empieza el proceso de marchitez, que es como este que estamos viendo aquí, y entonces la planta podríamos decir que es derribada, desmayada, cae completamente doblada por completo a partir del punto donde se dio esa obstrucción. Y como le decía también, daño directamente en la parte radicular de la planta. Raíz principal y raíces adventicias, todas van a ser perjudicadas por esta enfermedad. Entonces, acá tenemos sintomatología, estrangulamiento del tallo de la plántula, pudrición de la raíz, a partir entonces del daño provocado en la raíz, entonces vamos a obtener o vamos a tener como resultado la marchitez y muerte de la plántula. Acá podemos apreciar el daño radicular. Podemos ver en esta tenemos un poquito más de raíz. Acá el daño es más avanzado, se da también la pudrición en la raíz, así que si nosotros arrancamos una plántula, es probable que en el proceso de que la estamos arrancando se va a perder esta parte de la raíz que ya está severamente dañada por el hongo, y entonces solo vamos a tener esto al arrancar la plantita. Aquí podemos ver el daño donde se da el ahorcamiento, esta parte de acá, que dobla la planta y cae. Todo esto es principalmente en almácigo. Por eso es bien importante tener un suelo bien desinfectado y herramientas también. Para el manejo de esta enfermedad tenemos el control cultural que consiste en eliminar las plantas dañadas, enterrarlas o quemarlas. Si se van a enterrar, tiene que ser a una profundidad bastante considerable para evitar que al momento de hacer un manejo en el suelo o mecanización no salgan las esporas expuestas, principalmente las esporas de resistencia. Tratar de no herir la planta en labores de limpieza, porque recuérdense que, como habíamos dicho, las heridas son una puerta abierta para el ingreso de enfermedades en la planta. Evitar el encharcamiento, el exceso de humedad y encharcamiento también son factores que favorecen a la enfermedad. Por ejemplo, todos estos hongos se ven muy favorecidos por la humedad, Rhizoctonia, Fitium, Phytophthora, son hongos que se favorecen con la humedad y el agua en sí. El agua es hasta utilizada como vehículo para poderse diseminar. Así que un buen drenaje es bien importante.
En cuanto al control biológico, tenemos a Bacillus subtilis. Este fungicida puede ser aplicado antes cuando se está preparando el suelo para establecer el almácigo en la papaya. Entonces lo podemos incorporar antes de la siembra, unos días antes de la siembra, para que este empiece ya a hacer su trabajo. Y posteriormente, varios días después, entonces hacemos la siembra de la semillita. En cuanto al control químico, podemos utilizar carbendazim y propamocar. Estos fungicidas que les estoy diciendo es para el mal del tayuelo, es decir, para el complejo de hongos, es decir, Fitio, Phytophthora, Fusarium y Rhizoctonia. Entonces, ¿qué? Podemos utilizar carbendazim más propamocar, solo propamocar también, metalazil más mancozeb, fosetilaluminio y sulfato de cobre pentadietal. Otra enfermedad muy común en la papaya es el mildium polvoroso, que también es conocido como mildium polvoriento, o también en algunos lados es conocido como oidiosis. Este hongo es muy fácil de reconocer porque nosotros vamos a tener presentes la mayor parte del tiempo cuando el hongo empieza a manifestarse. Lo que vamos a ver es el síndrome. ¿Qué es un síndrome? A ver quién se recuerda. Signos más síntomas. ¿Quién se recuerda? ¿Cómo? Signos más síntomas. Exactamente. Entonces, vamos a tener los signos más síntomas, vamos a tener un daño en la planta que pudiera ser clorosis o necrosis y tener las estructuras del hongo, que es como esta que estamos viendo acá. Toda esta parte blanca son las estructuras del hongo, crecimiento del micelio y conidias del hongo. El amarillamiento de las hojas también, que sería una clorosis, y posteriormente, cuando la enfermedad está muy avanzada, entonces ya se va a dar la defoliación de las hojas afectadas, del área foliar que está afectada. Esta va a desprenderse de la planta. Acá estamos viendo nuevamente el mildium polvoroso. Podemos verlo acá, donde está iniciando, ya se encuentra presente, pero fácil de ver. En cuanto al control cultural, entonces lo que se va a hacer es un saneamiento, es decir, recoger las hojas caídas, eliminar las hojas que están completamente dañadas. Estas no se han desprendido de la planta. Nosotros las podemos quitar para evitar que siga siendo foco de contaminación para la misma planta y para plantas vecinas. Enterrarlas o quemarlas, ¿verdad? Sacarlas de preferencia del terreno, del área de cultivo. Como control biológico también tenemos a Bacillus subtilis, que es una buena opción para aplicar en control biológico. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Dentro del control químico está recomendado el azoxystrobin, más el clorothalonil, el sulfato de cobre pentahidratado y el azufre, que en este caso sería un buen elemento que sirve para establecer en el plan de manejo químico como para intercalar y rotar los fungicidas. El azufre controla muy bien este hongo, entonces es bueno considerarlo dentro del plan de manejo del control químico y del manejo integrado, ¿verdad? Por supuesto. Otra enfermedad es la anthracnosis, que es el Coletotrichum. La sintomatología de Coletotrichum se va a presentar con manchas circulares oscuras en el envés de la hoja. Entonces, cada vez que nosotros hacemos un diagnóstico o un análisis o un muestreo, un monitoreo en campo, siempre debemos de hacer una revisión en el haz y en el envés del área foliar, porque muchas enfermedades y muchas plagas de artrópodos, por ejemplo, se van a encontrar principalmente refugiadas en el envés de la planta, y las enfermedades pueden iniciar su manifestación en el envés, y conforme va avanzando la enfermedad, entonces ya va a ser visible más fácilmente en el haz de la hoja.
Entonces, acá ya tenemos en el fuerza es el en vez de la hoja donde se encuentran las áreas cloróticas, que es lo que le llaman manchas oscuras acá, manchas en los frutos también. En el caso del fruto también se va a presentar la mancha negra o café, y cuando la enfermedad está más avanzada se va a ver este hundimiento que es el daño del hongo en el tejido vegetal, en la pulpa, ¿verdad? Entonces ya hay un ablandamiento, es una pudrición en este sector en donde se encuentra el hongo. Por eso es que se ve esta mancha hundida, que es característica de la antracnosis. Es una enfermedad muy común en la papaya. Si alguien ha puesto atención en los frutos de la papaya, esta es muy fácil que nosotros la podamos apreciar en el mercado nacional. En el área foliar, como vimos ahí la fotografía que ya se está quitando, teníamos el área clorótica y micrótica. Aquí tenemos también daño en la papaya. Esta enfermedad, el coletotrichum, puede afectar los frutos verdes o frutos maduros. Dependiendo del momento en que este empezó a afectar la planta, puede llegar a afectar los frutos verdes. Y los frutos maduros, aquí tenemos un ejemplo de un fruto maduro ya severo, ya ha avanzado considerablemente la enfermedad. Pudo haber empezado con la pequeña mancha circular, ¿se recuerdan que la teníamos acá? Pudo haber empezado acá y fue creciendo, se nota que esta área es el área más avanzada y ya se está diseminando para esta parte de aquí también, ya se está. Entonces, así es como puede ir avanzando, pero acá miren aquí, podemos pensar que estos fueron los primeros daños de la enfermedad en fruto verde. Y si no hay frutos, igual vamos a tener la enfermedad presente en el área foliar. Entonces, para el control cultural de la antracnosis, tenemos que recoger los frutos caídos y cortar los que están dañados, sacarlos del terreno y enterrarlos. Se recomienda a una profundidad entre 1 y 1.5 metros. Esto es porque si nosotros vamos a hacer más adelante una labor de cultivo, que esa o mecanización en el suelo no debe de afectar, no debe de estar dentro del rango en que la maquinaria dé vuelta al suelo y exponga nuevamente al hongo. Podar las hojas dañadas también es importante, y lo mismo enterrarlas, sacarlas del terreno, tratar de no abrir la planta para abrir esa puerta, ¿verdad? Esa ventana a las enfermedades. Dentro del control químico se recomienda el azocistrobin, el carbendazim también. Aquí tenemos este daño en papaya, vean, en el árbol todavía, y aquí está desde cuán acelerado, avanzado está ese daño. Entonces decíamos control químico, azocistrobin y carbendazim. Estos que están acá son fungicidas sistémicos, los cuales para hacer mejor uso del control químico, un mejor plan de manejo, deberíamos de hacer una rotación con productos de contacto. Dentro de estos tenemos el oxicloruro del cobre y el clorotalonil. Estos ambos son de contacto y los podemos ir intercalando. Veamos. Otra enfermedad es Phytophthora carnívora, que es llamada pata negra en la papaya. Acá, entonces, en la papaya tenemos a esta, pero nosotros ya hemos visto otras especies de Phytophthora. Si se recuerdan ustedes, ya vimos a Phytophthora solani, Phytophthora carcisi. ¿A quién daña esa enfermedad? Al chile. Muy bien. Y si hablamos de Phytophthora cinnamomi. Al cinnamon. A ver quién. Ese ya lo vimos. Solo que se recuerden. Al banano no era. Al banano. ¿Es? El banano. No. Sí, ya lo vimos, recuérdense. ¿Cómo? Aguacate. Exactamente. Aguacate, es correcto. Esa ya la vimos. Phytophthora cinnamomi, es que es cinnamomi.
es la fitóftora que afecta al aguacate. Y Phytophthora carnívora, entonces, puede afectar ¿a quién? Porque no es el único hospedero a la papaya. Entonces, ya vieron, ya tenemos 4 especies de Phytophthora. Características de Phytophthora. Crecimiento blanquecino y exudado en la base del tallo. La parte blanquecina, esta que vemos acá, la podemos apreciar con otros hongos. Entonces, solo la parte blanquecina no podríamos decir que es Phytophthora. Claro que a simple vista en campo, siempre lo que vamos a decir no va a ser el 100% confiable porque no tenemos el análisis del laboratorio, pero sí podemos ir juntando síntomas que nos pueden acercar más a la certeza de qué enfermedad es. Por ejemplo, en este caso, como les decía, solo parte blanca, no, pero aquí está algo bien importante. Crecimiento blanquecino y exudado en la base del tallo. Entonces, Phytophthora se va a caracterizar porque además de su crecimiento del micelio, también vamos a encontrar el exudado que va a provocar Phytophthora. También va a formar un área blanca y oscura en la corteza, eso lo vamos a ver en la fotografía más adelante, y un agrietamiento en el tallo. Entonces, yo ya junto crecimiento blanquecino, exudado, más agrietamiento del tallo, entonces esto ya me permite acercarme más, que me permite acercarme más a la enfermedad. Posteriormente, como está afectando el tallo, me va a provocar la marchitez en la planta, que es esto. Pero si me miro solo esto, y no todo lo demás, es una lista de factores bióticos y abióticos muy amplios que me pueden provocar esto que estoy señalando acá con el punto, esa planta marchita. Muy bien. Aquí en esta diapositiva podemos ver entonces el exudado que les había mencionado y el agrietamiento en el tallo. Control cultural vendría siendo el mismo, eliminar las plantas enfermas, evitar que el agua se acumule en el cuello de la planta porque el agua viene a favorecer a la enfermedad y evitar el encharcamiento. ¿Quién se recuerda cómo se llaman las estructuras asexuales de reproducción de Phytophthora? Citas. ¿Nadie? Y tienen una característica bien importante. Las conillas. ¿Cómo se llama? Tiene una característica bien importante. ¿Qué tienen esas estructuras de reproducción? Y por esa característica tienen un nombre particular también. No eran las clamidiosporas. No, esas son estructuras de sobrevivencia. Las zoosporas. Exactamente, las zoosporas. ¿Y se llaman zoosporas? ¿O qué características tienen las zoosporas? ¿Qué tenían? Flagelos, como vinieron por Exactamente. Uno o dos flagelos. Muy bien, exactamente. Entonces, y el flagelo les sirve para poderse movilizar más fácilmente en el agua. Entonces, pues más que claro, el agua es un agente muy importante para Phytophthora. Entonces, es un elemento que debemos de tener especial cuidado para esta enfermedad. Bueno, dentro del control químico tenemos ácidos, estrobin, sulfato de cobre y Provalicar. Y Provalicar se ha demostrado que controla muy bien, los anteriores también, pero este particularmente controla muy bien a Phytophthora, lo mismo que el fosetilaluminio. La misma Phytophthora con sintomatología directamente en el fruto va a producir siempre su crecimiento blanquecino y acuoso. Se va a ver también la presencia de exudado y podemos ver cómo este se va diseminando. En el caso del fruto nosotros podemos observar que a veces podemos tener controlada la enfermedad durante mucho tiempo en campo y va a llegar a algún momento en que podemos, ¿cómo decir?
llega el momento de la cosecha, se cosecha la planta y en ese momento se le pierde el manejo a la enfermedad y entonces esta enfermedad puede presentarse entonces post cosecha. Si no lleva una cadena de frío, el transporte, luego llega a anaquel o a mercados, entonces empieza su crecimiento. En campo lo teníamos controlado, pero estaba presente. Entonces va a ser un problema en anaquel, un problema post cosecha. Veamos acá. Acá podemos ver la sintomatología. ¿Se recuerdan que les dije que Phytophthora se caracteriza por, ¿qué estoy señalando acá? Ese exudado lechoso, ese exudado que presenta, o sea, va a presentar las estructuras blancas, pero solo blancas no me dicen mucho, ¿verdad? Yo puedo dudar, pero ya que tengo esto, entonces yo puedo decir, bueno, este es daño de Phytophthora en papaya. Entonces, para el control cultural, en el caso de Phytophthora va a ser lo mismo, eliminar los frutos que ya están enfermos, que están avanzados, los frutos caídos que se deben de recoger y retirar de la plantación y posteriormente enterrar. Mejor si se entierra en otro lugar, ¿verdad? Que no sea en el mismo terreno, en la misma plantación. Pero como ustedes pueden ver, aquí tenemos un ejemplo de un caso de Phytophthora en un fruto inmaduro, avanzado. Quiere decir que en este caso, si yo veo esto, entonces yo no estoy viendo la plantación, pero sí me puedo imaginar que esa plantación no ha tenido un buen control de la enfermedad, porque ha avanzado mucho en este fruto inmaduro. Entonces, para el control químico de los frutos, tenemos lo mismo. Vean ustedes, azoxystrobin, sulfato de cobre, Provalicab y procetilaluminio. Pero hay algo muy importante acá. Como estamos hablando de frutos, cuando nosotros ya tenemos fruto en campo, o ya tenemos la parte que vamos a cosechar en campo, ya es bien importante el criterio de aplicación de la elección de lo que vamos a aplicarle en cuanto a control químico nos estamos refiriendo. Porque, por ejemplo, incluso en algunos cultivos, principalmente hortícolas, desde floración, yo tengo que tener un especial cuidado, un especial manejo con el control químico, porque recuérdense que existen los límites máximos de residuo en la cosecha, porque ya no puede ir un fruto que va a consumir el ser humano con una carga química más allá de lo permitido para la salud del ser humano. Entonces debemos de respetar esos límites de residuo. Y para respetar esos límites nosotros nos vamos a guiar por lo que dice las recomendaciones de uso de cada uno de ellos y cuántos días la cosecha es permitido su aplicación para evitar permitida. Por ejemplo, dentro de estos que están acá, el sulfato del cobre y el azoxystrobin son los que tienen permitido aplicarlos un poquito más cerca de la cosecha, a diferencia del Provalicab, en 10 minutos te corta, pero ya sabemos. El Provalicab y el procetilaluminio, que es un periodo más largo que debemos de respetar. Entonces, para el control de esto, yo podría concentrarme en hacer mis primeras aplicaciones cuando estoy más lejos de la cosecha con estos productos que son más residuales y dejo de último a estos dos productos que puedo emplearlos más cerca a la cosecha. Entonces, esa es otra parte. Ya vimos que nosotros debemos de combinar de contacto con sistémicos, rotar, es parte del buen uso de los plaguicidas, y el límite, el momento de aplicación a la cosecha es otro aspecto importante que debo de considerar a la hora de elegir un plaguicida. Entonces, estos solo son unos cuantos ejemplos de todos los aspectos importantes que deben de considerarse para la aplicación de plaguicidas, pero por lo menos ya nos adelantamos un poquito con esta información.
mancha negra de la papaya, por Asclepisporium. Síntomas. Dentro de los síntomas más importantes de la mancha negra de la papaya tenemos los puntos negros, tanto en hoja como en fruto. En frutos son manchas circulares negras, como las que estamos viendo acá, que pueden presentar en el centro un área como tejido cicatrizado, área muerta, que fuera como cicatrizado de color gris. Y en la hoja tenemos estas manchas negras que estamos viendo acá, color café, en la cáscara de los frutos también, y cuando la enfermedad avanza ocasiona la caída prematura. Aquí podemos ver el daño en la papaya, en el fruto. Si ustedes se dan cuenta, son manchas circulares. Para quien no conoce bien el virus anillado de la papaya, con esta enfermedad podemos en algún momento confundirnos un poco. Pero el virus anillado vamos a ver claramente que forma anillos o medias lunas. Y en este tenemos la mancha circular también bien clara, pero lo que tenemos al centro es una mancha completamente rellena y lo que está al centro es área gris como un tejido cicatrizado, mientras que el otro sí son realmente anillos, que lo vamos a ver más adelante. Pero esto, como les digo, quien no conoce bien pudiera llegar a confundirse el que no maneja bien las enfermedades con el virus anillado de la papaya. Pero vamos a verlo más adelante para que ustedes fijen esta imagen y la vamos a ver con el virus anillado de la papaya. Aquí podemos ver nuevamente el centro gris de un tejido como cicatrizado en el área circular, que no es un anillo, definitivamente no lo es, porque el área está completamente cubierta, ¿verdad? Con área verde y la gris. Control cultural, entonces, bueno, y puede estar presente tanto en fruto inmaduro como en fruto maduro. Recoger los frutos, control cultural, lo mismo, recogerlos y sacarlos del terreno, del área de cultivo y enterrarlos. En cuanto al control químico, el sulfato de cobre, el carbendazim, rotado con fungicidas de contacto como el hidróxido de cobre y el clorotalonil. Mancha café de la papaya, Orinéspora. Esta enfermedad va a iniciar en la papaya, en la parte del pedúnculo. Vamos a ver, frutos con manchas necróticas en la base de la unión del pedúnculo con el fruto en crecimiento carbonoso de color café. Esta parte de acá. Si ustedes ven aquí, tenemos un color café rojizo en donde está empezando esa enfermedad. Y este es el inicio del daño de la enfermedad. Mancha café de la papaya, entonces acá ya tenemos el daño que estábamos viendo en un principio, un daño que ya ha avanzado. Ya es realmente esa mancha negra, esa mancha café en el pedúnculo, en el área que va pegada al pedúnculo del fruto. Entonces el control cultural va a ser el mismo que todos los anteriores que hemos venido mencionando: recoger los frutos, quemarlos, enterrarlos, la profundidad, como habíamos dicho, es un aspecto bien importante. En este caso, para este hongo tenemos que considerar la eliminación de hospederos alternos, malezas o plantas arbences, que es bien importante, es eliminarlas y sacarlas también, no solo cortarlas y dejarlas allí, porque si las dejamos en el cultivo estamos dejando la fuente de inocua. Una fertilización adecuada es bien importante para esta y todas las demás enfermedades, ¿verdad? En cuanto al control químico, tenemos el sulfato de cobre, azoxystrobin, carbendazim. Estos son sistémicos. El hidróxido de cobre es un producto de contacto. Aquí obviamente ya tenemos nuevamente el daño avanzado. Véndame chuchos, ingeniera. ¿Cómo? ¿Qué? Véndame chuchos. Dios mío, qué pena me da.
Es que mire, yo ya me acostumbré, entonces ni siquiera, hoy no me di cuenta de eso. Son los perros del vecino que ni los conozco, pero son dos, y es un dolor de cabeza. Ay, disculpen ustedes por la bulla. Pero bueno, Cuando tenga le voy a vender. Bueno, veamos. Continuamos entonces, enfermedades del fruto, Claridosporium y Fusarium. De descripción de esta enfermedad. Esta enfermedad del fruto infecta la cavidad donde se encuentra la semilla. Entonces, estamos hablando de la pulpa. Esta parte de acá. Si ustedes ven en donde tengo el puntero, podemos ver el área afectada por el hongo. Esta parte que está más oscura es el área afectada por el hongo. Dice. Una vez el fruto tenemos que ha infectado el fruto, va a afectar a la semilla. La semilla se seca y oscurece. Entonces ya no vamos a tener semilla viable para una propagación. Tejidos infectados acuosos al principio, posteriormente color negro y apariencia firme, que es lo que estamos viendo acá. Acá cortamos y pareciera que está firme, pero si nosotros presionamos con el dedo acá, entonces ya podemos ver que sí hay un daño en la pulpa, no tiene la misma consistencia aquí que acá donde moví el puntero. Los frutos infectados es la parte externa, ¿verdad? Se tornan amarillos y maduran prematuramente. Pudrición interna del fruto, entonces seguimos viendo lo mismo y aquí podemos ver más claramente el daño ocasionado en la pulpa. Es importante esto porque los hongos, estos dos hongos que les estoy mencionando, ellos sí dañan la pulpa, mientras que hay otros hongos que vamos a tenerlos presentes en la corteza. Entonces va a perder su calidad estética, pero puede comercializarse y puede consumirse, mientras que en este tipo de daño no. Se realizan entonces para el manejo integrado debe hacerse una selección apropiada de la semilla. Algunas veces se hace tener los almácigos bien seleccionados, el material, las herramientas que empleamos para el manejo desde el almácigo también es bien importante, el sustrato también. Dentro del control químico tenemos las aspersiones con azoxastrobin y carbendazim. Si se dan cuenta, en las enfermedades de hongos repetimos muchas veces azoxastrobin y carbendazim. Creo que fueron las que más, y el sulfato de cobre pentahidratado o cloruro de cobre, y en algunas fue repetido también el clorotalonil. Esta información es bien importante porque cuando establecemos planes de manejo integrado podemos observar que hay varias enfermedades de hongos antes de pasar a bacterias. Por eso hago este resumen. Hay varias enfermedades de hongos que nosotros podemos emplear utilizando los mismos productos. De repente uno que otro por ahí no, que podemos aplicarlo muy específicamente cuando es una enfermedad en particular, pero si se nos puede presentar varias enfermedades, tenemos la opción de poder hacer un manejo integrado con estos productos, al igual que el sulfato de cobre pentahidratado, que es empleado para el manejo de hongos. Este también nos puede servir para el manejo de bacterias. Entonces, este tipo de características en agroquímicos es bien importante considerarlas cuando establecemos el manejo integrado el plan de manejo en cuanto al control químico. Dentro de las enfermedades bacterianas, entonces tenemos las pseudomonas. Ellas se caracterizan porque presentan pequeñas blancas circulares blancas, como, permítanme, estas que estamos viendo acá. Pero si nosotros no las detectamos a tiempo, puede llegar a cubrir gran parte del área foliar. Y entonces va a ocasionar daños más severos. Entonces, cuando establecemos la hoja de monitoreo y de muestreo de la enfermedad, es importante entrenar a la persona que haga este monitoreo con este tipo de daños que son pequeñitos, pero ya con experiencia pueden identificarse.
Es como cuando hacemos un monitoreo, también como les decía anteriormente, hacer, cuando hablamos de la lámina foliar, hablamos de la hoja, as como en vez, siempre revisar as y en vez. Entonces, dijimos síntomas, manchas blanquecinas, translúcidas y hundidas, marchitez general de la planta, ya cuando hablamos de sintomatología más avanzada. Para el control cultural, en cuanto aquí podemos ver un poco de daño que hace, empieza el proceso, se puede ver esta marchitez, ya se ve la planta distinta, pero solo en sí la planta, pues pueden ser muchos los factores. En cuanto al control cultural, pues seguimos siendo consistentes en lo que hemos dicho, ¿verdad? Que es la recolección de las hojas, frutos caídos, sacarlos y enterrarlos a una profundidad de 1 a 1.5. No herir la planta cuando se realicen labores culturales, que también hemos venido mencionando, que es una puerta para el ingreso de nuevos agentes que causen daño a la planta. Los drenajes, lo dijimos en hongos y lo mantenemos en bacterias, un drenaje bien adecuado, evitar el encharcamiento. El agua es la principal fuente de contaminación, no solo de bacterias, sino que de varios hongos también, y que contribuye a la diseminación de enfermedad, tanto de algunos hongos como de bacterias también. En cuanto al control químico, acá lo tenemos, que habíamos mencionado varias veces en cuanto al manejo y control de hongos, sulfato de cobre pentahidratado, el fosfetilaluminio en algunos hongos, este es para oomicetos, entonces, y que también ha funcionado para el control de algunas bacterias. Estos que están acá son de contacto, hidróxido de cobre y oxicloruro de cobre. Y también, por otro lado, en cuanto a virus, tenemos al virus anillado de la papaya. Esta es considerada la enfermedad o una de las enfermedades más importantes en la papaya, que puede llegar a ocasionar grandes pérdidas económicas en el cultivo, en la producción, o hasta pérdida total de la producción si no se maneja a tiempo, no se detecta a tiempo. Una de las características más importantes, que de ahí viene su nombre, es la formación de manchas anilladas, como la que estamos viendo acá. Si ustedes se dan cuenta, a diferencia de aquellos hongos que pueden provocar manchas circulares, aquí podemos ver claramente un segundo círculo que es donde está formando el anillo. Entonces, de ahí viene su nombre. Las manchas ocasionadas por los hongos eran manchas completamente rellenas, por así decirlo, o como les había explicado a ustedes, lo que se presenta en el tema de las manchas ocasionadas por hongos es tejido cicatrizado, de color gris. También en frutos verdes podemos ver unas como medias lunas, como semicírculos que estoy señalando acá. Eso también es característico del virus anillado de la papaya. Pero el virus puede afectar obviamente a cualquier estado de desarrollo de la planta. Si no tenemos el fruto, el anillo se presenta solo en los frutos. Podemos buscar otras características de este virus. Y otra característica muy peculiar de este virus es la formación de estas manchas que están acá, que son más oscuras, que son denominadas comúnmente como manchas de aceite o manchas aceitosas. Entonces, a este tipo de manchas a la que se lo denomina, aquí la tenemos también, mancha aceitosa, de tallo y pedúnculo de la hoja, que es característica de este virus. Si no tenemos papaya, igual podemos, o sea, la fruta, igual podemos hacer el diagnóstico de este virus. Ok, sí está Selvin. Muy bien, Selvin. Selvin Ortega, pero sí estoy dentro de la reunión. ¿Quién está dentro de la reunión? Yo. Selvin sí está. ¿Quién está dentro de la reunión? ¿Quién me está escribiendo? Ana Gabriel. ¿Quién es Ana Gabriel? ¿Ana Gabriel qué? Hasta al azar. Ana Gabriela.
Ahorita voy. Muy bien, a todos los tengo presentes, a ustedes dos, a Ana Gabriela y a Selvin. Ya están anotados como presentes. Bueno, otros síntomas de este hongo, de este virus anillado de la papaya, de este virus es lo que se conoce como mano de mono. Mano de mono, como lo vemos acá, es una pérdida de la lámina foliar. Cuando vimos sintomatologías, vimos esta, yo creo que estaba esta, es una imagen muy parecida a estas, que es conocida como mano de mono, y que creo yo que en la diapositiva que yo les di a ustedes de sintomatología hablaba de pérdida de lámina foliar, que a esto hace referencia. Muy bien característico, hay mosaico, pero la deformación de la hoja y la pérdida de la lámina foliar por deformación es también bien característico de este hongo, como lo estamos viendo acá. Y eso también perjudica al desarrollo de la planta, ¿verdad? Entonces hay menos área para efectuar la fotosíntesis, el proceso de la fotosíntesis. Aquí podemos ver deformación y pérdida de lámina foliar por el hongo virus anillado de la papaya, anillado de la papaya. Dentro del control cultural para virosis, cuando nos enfrentamos a un virus es bien importante saber quién es ese vector o cómo llega el virus a la planta. Muchos virus, la mayoría de los virus van a tener un vector, porque si se recuerdan cuando vimos los virus, ellos necesitan de alguien que lo lleve a su hospedero. Puede ser un artrópodo, pueden ser hongos, pueden ser nemátodos, pueden ser contacto físico también, daños, herramientas de trabajo. ¿Qué ayuda al virus que queremos nosotros controlar a su diseminación? Entonces, por ejemplo, en el virus anillado de la papaya, su vector es un áfido, es Mysus persicae. Y es bien importante que nosotros sepamos eso, porque como yo creo que eso lo vimos cuando vimos virus, dijimos que su control va a ser enfocado principalmente al vector. De hecho, sí lo vimos, porque vimos el virus de la leprosis de los cítricos y ahí comentamos eso, que es bien importante saber quién es ese vector, porque eso es lo que vamos a controlar. Vamos a hacer otras labores también para el manejo de la enfermedad, pero el tema del vector es clave para el tema del control y manejo de los virus, y más que todo control y manejo, estamos hablando de prevención. La idea es que el virus no llegue a la plantación. Entonces, para este caso, se recomienda no sembrar ni cucurbitáceas, solanáceas, musáceas. Sí se puede sembrar maíz y sorgo, rosa de Jamaica también nos puede servir. Colocar trampas de plástico color amarillo y azul, que es para el pulgón. Mantener buen control de malezas, plantas arborescentes que son hospederos alternos para el pulgón, y eliminar la planta enferma. Ingeniera. Y dígame. ¿Y resistencia varietal contra este virus no existe aún? Honestamente no les sé decir. No sé, tal vez hay algunas que puedan resistir unas variedades más que otras, pero que sí sigue siendo un problema en la papaya, lo es. O sea, tal vez unas que sean un poco más tolerantes, pero no 100% resistentes a la enfermedad. Acá en esta imagen que estamos viendo, podemos ver donde les estoy señalando con el puntero, tenemos siembra de maíz, que lo que se pretende es hacer una barrera contra el vector. Y aquí también tenemos, en esta parte de acá tenemos maíz, y esta parte interna tenemos a la papaya. Luego tenemos nemátodos. En el caso de los nemátodos tenemos a Meloidogine y Rotilenculus. Para el diagnóstico, pues obviamente Meloidogine lo mencionamos en el tema de los nemátodos, es muy fácil de identificar porque forma nódulos en la raíz. En general, los nemátodos va a ocasionar un poco de desarrollo o un escaso o deficiente desarrollo en la planta, porque obviamente está obstruyendo la raíz, y entonces es un problema que también debe de controlarse.
en el manejo integrado de los nemátodos, entonces tenemos la eliminación de plantas completamente dañadas. Este ya es un reservorio para el nemátodo, ¿verdad? Ya es muy grande la población. Para esto se deben de colocar dentro de bolsas plásticas para poderlos eliminar, pero la idea no es llegar a esto, la idea es controlar la población de nemátodos. Entonces, para el manejo de la población, estaríamos hablando de extracto de tagetes y algas. Estos son algas marinas como repelentes. Un ejemplo de un nombre comercial es Tagelis. Tenemos productos químicos muy fuertes como fluopiram, terbufos, carbofurán, pero es bien importante conocer cuándo es la última fecha en que podemos aplicarlo por tema de residualidad, ¿verdad?, en la cosecha. Y tenemos también a un hongo, Apacellomyces lilacinus, que se ha demostrado que controla muy bien los nemátodos. Entonces, con estas herramientas nosotros podremos hacer un manejo preventivo, más que curativo, porque lo que queremos es mantener las poblaciones reguladas. Por ejemplo, acá, para futuras siembras, seguir las siguientes medidas. Sembrar la planta repelente como frijol terciopelo o la flor de muerto, y luego de 35 o 40 días lo que vamos a hacer es incorporar esas plantas al suelo, porque van a servir como repelentes. La rotación de cultivo es bien importante y se recomienda la rotación con maíz y sorgo. Y nuevamente excluimos a las solanáceas, leguminosas y cucurbitáceas, que ya las estábamos excluyendo en el tema de la virosis. Realizar muestreos para análisis de nemátodos cada 3 meses, porque esto nos permite saber el crecimiento poblacional de nemátodos y poder establecer las medidas adecuadas de control. Bueno, la presentación llega hasta acá. Ahora les tengo un video de la virosis del virus de la papaya para que podamos ver el manejo. Otra vez video, pero realmente el video es como invitar a una persona experta en el tema que nos habla de esto, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo les pongo el video. Yo considero que sí nos da muy buena información complementaria. Entonces, ahora no sé si alguien tiene alguna duda. ¿Todo claro? ¿Dónde está? Denme un segundo. Muy bien, empezamos entonces. Ahí están. Algo muy importante. Algo muy importante de ese video, bueno, para mí toda la información es muy valiosa, pero ahí mencionaron el tema de la confusión con los ácaros y yo olvidé mencionarles cuando les explicaba el damping off, que es el tema ese de confusión cuando hacemos un diagnóstico, es muy común que pueda presentarse. En el tema de damping off es importante hacer una exploración en la raíz, quitar el área circular de la tierra, la tierra circular a la raíz, poder ver la raíz, extraer la planta, porque en alguna ocasión tuvimos la experiencia que los productores estaban aplicando un fungicida para el control del damping off, porque se veía la planta, la sintomatología en la parte aérea muy parecida a damping off y eran plántulas, pero resulta que era el gusano alambre.
Entonces, pero para poder ver el gusano alambre en campo, había que como quitar el área de alrededor de la raíz, observar la raíz, y de repente cuando hacíamos eso, entonces encontrábamos a veces algunos gusanos por ahí. Entonces es bien importante poder hacer todo ese tipo de observaciones, porque es muy común confundirse. Él decía en el video que los productores lo estaban confundiendo con ácaros, pero el ácaro realmente sí es visible al ojo humano. Sí lo podemos ver a simple vista con una forma muy, o sea, somos muy cuidadosos y logramos observar a los ácaros. No, estos no necesitamos, y con una lupa pues mucho más sencillo todavía. Entonces es bien importante hacer esa exploración cuidadosa en la planta, en donde se encuentran los síntomas y en otras partes de la planta. Bueno, eso les quería agregar. No sé si tienen alguna otra duda o alguna duda, pues, porque esta no era duda, sino que yo se los quise agregar. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Ingeniera. Sí, dígame. ¿Y la mosca de la papaya qué enfermedad transmite? No, la mosca de la papaya, que hay varias, esa es Toxitripana curvicauda. Ella lo que hace no es vector de enfermedad, sino que ella oviposita sus huevos dentro del fruto de la papaya. Y entonces las larvas empiezan a alimentarse y causan la pudrición y pérdida del fruto. Tanto Toxitripana curvicauda como Ceratitis capitata son moscas, o sea, plagas de importancia económica en la papaya, pero ninguna de las dos son vectores de enfermedades, sino que su daño es provocado por la larva en estado larval. Ellas se ovipositan en el fruto, y entonces las larvas empiezan a crecer ahí y causan la pudrición del fruto. Y aún peor, el daño más grave es que esta plaga, principalmente Ceratitis capitata, es una plaga que ha sido erradicada en Norteamérica, y en Guatemala está en el proceso, que ha sido muy difícil y ha llevado muchos años en el proceso de erradicación. Entonces es una plaga cuarentenaria o cuarentenada, una plaga cuarentenada. Entonces esa cosecha o áreas en donde se encuentra la papaya y se encuentra presente la plaga no puede ser exportada a ciertos lugares si no ha sido tratada, o aún mejor si el área ya ha sido declarada libre de la plaga, principalmente con Ceratitis capitata. Pero ambas son importancia desde ese punto de vista. La larva es la que ocasiona el daño, ninguna de las dos son vectores de enfermedades. ¿Alguien más? Por eso ahorita no se mencionó a esa, porque ambas son una de las plagas más importantes en la papaya, pero como no es entomología y no tiene que ver con fitopatología, porque no son vectores de enfermedades, por eso no se mencionó en esta presentación, que solo vimos enfermedades. No sé si alguien más tiene alguna duda. No, ingeniera, esas plagas son más que todo aquí en la costa, ¿verdad? Porque cuando uno, por ejemplo, va a tierras frías, les revisan si uno no lleva fruta, y si llevan se la bajan. Exactamente. Eso es un puesto de cuarentena interna, es decir, que se encuentra el puesto de cuarentena de inspección dentro del país, y la cuarentena se llama cuarentena interna porque hay áreas, por ejemplo, el área de la costa, esa área está cuarentenada, no puede salir fruta de ese lugar a área donde ha sido ya declarada libre de Ceratitis capitata, en este caso, libre de la mosca del Mediterráneo en otros sectores. Por ejemplo, hasta donde yo recuerdo, yo creo que Petén, ya parte de Petén, frontera con México, ya es una área libre de la mosca, de Ceratitis capitata. ¿Alguien más?